Hola Dipper, bienvenido a un nuevo vídeo de Aprendip. Si eres de esos estudiantes a los que les cuesta obtener los resultados esperados en sus estudios y quieres empezar a mejorar, si eres de esos que quieren sacar mejores notas en sus exámenes pero no saben lo que están haciendo mal, estate atento, este vídeo es para ti. Comentaremos 10 de los errores típicos que cometen muchos estudiantes, provocando que sus resultados escolares no sean tan buenos como quisieran, y te aconsejaremos sobre la manera de evitarlos. ¡Empezamos! Tienes que estudiar más. Estudiar es muy importante. Estudiar te abrirá puertas. El colegio es muy importante. ¿Te suenan estas frases? Estas y otras parecidas son las que más escuchan muchos estudiantes de sus padres, de sus tutores, de sus profesores. Tantas veces que ya les da igual, es como quien escucha llover, simplemente porque están cansados de oírlo. Aunque lo hayas escuchado 1.000.000 de veces y estás cansado de oírlo, la verdad es que si no damos importancia a nuestros estudios y que nos da igual nuestra formación como personas, cometemos un grave error, porque es una de las causas más importantes del fracaso escolar y del abandono escolar. Se nota bastante cuando un estudiante no le da importancia al hecho de ir a la escuela, porque le da igual, porque se aburre y solo va porque le obligan a ir. Lo primero que tienes que entender es que si tú como estudiante no le das valor a tus estudios, a tu escuela, es muy difícil encontrar quien te pueda ayudar a superar las dificultades escolares. Si no quieres estudiar, es muy complicado enseñarte. No se trata de que a la gente se le obligue a hacer algo que no quiere, sino a enseñarle la importancia de ese algo. La educación es una herramienta que nos ayuda a convertirnos en personas más preparadas para desenvolvernos en un mundo complejo, en unas sociedades como las nuestras. Para que me entiendas, los estudios son las instrucciones para entender cómo funcionan las cosas que nos rodean. Las escuelas son los lugares donde aprendemos esas instrucciones que nos servirán para estar más capacitados y preparados para entender lo que pasó en el pasado, lo que está pasando en el presente e incluso se pueden saber muchas cosas de las que ocurrirán en el futuro. Si ya el mundo es complicado de comprender para personas muy preparadas académicamente, lo es mucho más para aquellas personas que no tienen tanta formación. Sí, exige un esfuerzo, una dedicación, pero hay trucos, técnicas y estrategias que hacen que sea menos duro. En esta página te las iremos comentando y explicando poquito a poco. Puede pasar que a veces no tienes ganas de estudiar. A todos nos pasa, es algo normal, pero no significa que no sirvamos para estudiar o que estudiar no sirva para nada. No hay que confundir no tener ganas de estudiar en un momento determinado, que es otro caso que ya comentaremos más adelante, con pensar que los estudios no sirven para nada. Recuerda que cuanto más sabe una persona, más preparada y más oportunidades tendrá en la vida. Copiar la tarea de otros o hacer trampas en los exámenes. Seguro que todos conocemos a alguien que ha hecho esto al menos alguna vez. Aunque nosotros nunca hemos hecho nada de eso, ¿a que sí? Guiño, guiño. Estas prácticas pueden hacer que, aparentemente, parezca que vas aprendiendo cosas en tus clases, que estás avanzando a ojos del resto de las personas, y tú crees que es un atajo para probar con menos esfuerzos. Pero realmente lo que estás haciendo es cavar un pozo del cual es muy difícil salir. Tarde o temprano tendrás que demostrar el nivel que se supone que tienes. ¿Te imaginas estar en un gimnasio de karate entrenando y que te regalen el cinturón negro sin estar capacitado? ¿Te enfrentarías a un rival con un cinturón negro de verdad? ¿A que no?
Copiar la tarea de otros o hacer trampas en los exámenes acarrea dos problemas principales. El primero es avanzar en tus estudios sin lograr un nivel mínimo de conocimientos. Si apruebas una asignatura de un curso haciendo trampas, en el siguiente curso tendrás muchos problemas porque el escalón se hace muy grande. Es decir, que la diferencia entre lo que realmente sabes y lo que se está explicando será tanta que no te vas a enterar de muchas cosas. No tienes la suficiente base y te puedes ver metido en un círculo de trampas en tus estudios que no acabará nada bien. El segundo inconveniente es que copiar es hacer trampas, y eso es una falta muy grave en todos los centros educativos, pudiendo significar la expulsión. ¿Merece la pena? Para nada. Hay que ser consciente que la vida académica es una maratón en la que hay que ir sin prisa pero sin pausa, a través del trabajo diario. Poco a poco irás superando los obstáculos. Cuando no sabes algo lo puedes preguntar a tus profesores y profesoras. En internet hay explicaciones de todo y para todos, de todo lo que se estudia en las escuelas. Habiendo tantos recursos educativos a nuestro alcance, no merece la pena utilizar este tipo de sistemas para hacer trampas. No te conviene. Suponer que algo es muy sencillo para ti. Estás en clase de ciencias y el profesor está explicando cosas sobre motores, máquinas, etc. El compañero de al lado te dice que se sabe todo lo que está explicando el profesor, porque su padre es mecánico y a veces le acompaña cuando repara vehículos. ¿Te suena esto o algo parecido? Hay alumnos que por diferentes causas pueden tener conocimientos previos relacionados con una asignatura de un curso. Y es muy común ver cómo algunos de ellos aprovechan esa idea para dejar de lado la asignatura porque creen que no necesitan estudiarla. Dejan de prestar atención, dejan de esforzarse y se arriesgan a perder el hilo de la asignatura, de todo lo que han dado y suspenderla. Es precisamente las asignaturas que más controlamos y las que más conocimientos previos tenemos, donde más fácil lo tenemos para destacar y obtener mejores notas. De esa manera subir nuestra nota media global, y eso solo se consigue con el esfuerzo diario. Hay alumnos que de manera equivocada dejan de lado algunas asignaturas que ellos consideran fáciles para centrarse en otras, pero que finalmente lo que pensaban que era fácil y sencillo acabó siendo una materia suspensa por no haber hecho el mínimo esfuerzo que requería. A veces esta creencia de que algo es más sencillo de lo que realmente es, da el resultado contrario, que es suspenderlas, y después empezar a creer que son tantas que no se pueden recuperar. Lo ideal es tener una planificación de nuestro tiempo para estudiar, en la que a todas las asignaturas les dediquemos el tiempo que cada una necesita. Lo que se puede hacer es dedicar tiempo extra para las materias que más nos cuesten, pero sin tener que descontar el tiempo a otras que creemos más sencillas. No pedir ayuda. ¿Cuántas veces estando en clase te han surgido dudas de lo que explicaba el profesor o la profesora, pero no has preguntado? ¿Cuántas veces el maestro ha dicho eso de ¿alguna pregunta? Pero te has quedado callado, aunque sí que había cosas que no entendías. Es posible que seas de las personas que preguntan cuando tienen dudas, pero muchos alumnos no preguntan aunque las tengan, y eso es un error. ¿Por qué un alumno o alumna teniendo dudas no pregunta? Las razones pueden ser varias, por timidez, por miedo, por presiones de otros compañeros de clase, etc. Cada persona es diferente, cada persona es un mundo, y sus motivos también, y a veces son más fáciles de solucionar, y otras veces no tanto. Como alumno, debes saber que al preguntar algo resuelves una duda, que de no resolverla es como una laguna, un punto oscuro dentro del tema que se está explicando. Si no se aprovecha el momento, irás arrastrando esa duda hasta que encuentres la manera de resolverla. Y quizás nunca la resuelvas y se te quede allí como duda durante mucho tiempo. Algo que se convierta en un problema para cuando tengas que hacer actividades o exámenes sobre ese tema, y puede implicar que te cueste más entender otros conceptos más avanzados.
Aunque te cueste preguntar en clase, por la razón que sea, tienes que hacer el esfuerzo por preguntar. Si tienes que preguntarlo al profesor en privado, lo haces, o acudir al tutor para que te ayude a resolver el problema. Nunca hay que sentirse solos y tímidos en la escuela. Los profesores pueden ayudarte mucho si les consultas y les formulas las preguntas sobre tus asignaturas. Si preguntas tus dudas, verás que te costará menos estudiar y se verá reflejado directamente en tus calificaciones. No prestar atención en clase. Está muy relacionado con el punto anterior. Se suele decir que si nadie pregunta y nadie tiene dudas cuando el profesor o la profesora explica, es porque nadie ha estado prestando atención. En la enseñanza presencial, un alumno se pasa muchas horas en el aula, unas 25 o 30 horas semanales, horas que te sirven para ahorrar tiempo cuando tengas que hacer actividades y trabajos escolares y preparar los exámenes relacionados con tus asignaturas. Es un error no prestar atención en clase cuando el profesor está explicando, cuando sabemos que esas clases están programadas y planificadas para ayudarte a adquirir los conocimientos que te permiten resolver las actividades que se mandan para hacer en casa, hacer los trabajos escolares y, claro, para poder aprobar los exámenes. Si no has estado prestando atención, hace que estés en desventaja y te costará mucho más poder hacer las actividades porque tal vez enfrentarte a los libros sin la ayuda del profesor o la profesora sea mucho más complicado. Otra realidad es que estando distraído en clase aburre más que seguir el hilo de la clase. Al estar escuchando, participando, trabajando en las tareas que el docente te comenta, pasa el tiempo más rápido y la clase te resultará mucho más entretenida. Cuando hablamos de estar distraído, no es necesariamente estar molestando en clase. Un alumno puede estar callado y mirando a su profesor, mientras su mente está en otras cosas. ¡Ay, ay, ay, ay! A veces, ya sea porque estés cansado, que el tema sea aburrido o que la manera de hablar del profesor hace que te distraigas más fácilmente y te entre sueño. Tienes que intentar evitarlo, tienes que hacer el esfuerzo de seguir el hilo. Estar distraído pensando en otras cosas, dibujando, pensando en la nada, es una manera de aburrirse mucho mayor y las horas se te harán muy largas. Estarás desesperado porque te suene ya la campana. ¿Te suena esa sensación? Sin embargo, estar atento tiene sus ventajas, como que te será muchísimo más fácil hacer las actividades, los trabajos y los exámenes. El tiempo se hace relativamente más corto, es decir, que te parecerá que el tiempo pasa mucho más rápido. Si eres de los que se aburren en clase y se la pasan distraído pensando en otras cosas, deberías cambiar el chip y ver cómo resolver este problema. Puedes hablarlo con un profesor, con un tutor o con un orientador del centro para ver cómo te pueden ayudar. Si has llegado hasta aquí es porque te ha interesado el contenido del vídeo. Por favor, dale like, suscríbete y dale a la campanita. Es solo un momentito y estarás ayudando mucho a este canal. Tener demasiadas actividades fuera de la escuela. Muchos padres están obsesionados con tener a sus hijos ocupados por las tardes con todo tipo de actividades por diferentes motivos. Aprender más cosas, hacer deporte, mantenerlos lejos de las calles y de las malas compañías, etc. Todo eso se hace con buenas intenciones y es comprensible porque los padres quieren lo mejor para sus hijos. Ahora bien, todas las cosas de la vida deben hacerse con moderación. Demasiadas actividades tampoco es tan bueno. No es recomendable para un niño o adolescente estar 5 o 6 horas diarias todas las tardes de un lado para otro. El deporte, la academia de inglés, la música, etc. Estar todas las tardes agobiado con tantas cosas hace que no se tenga tiempo para estudiar. Al día siguiente en clase algunos están muy agotados y sobre todo mandarles a tantos lugares hace que no tengan tiempo para ser ellos mismos, para descansar. Las actividades extraescolares son excelentes,
pero no se puede hacer todo. Debemos centrarnos en una o dos actividades. Tenemos que tener un punto medio entre hacer cosas y acabar todos los días agotados. Un estudiante tiene que tener una planificación de sus estudios, que es realmente su prioridad, y el descanso es una parte muy importante de los estudios. Incluso hay casos de alumnos que faltan a clases para participar en competiciones deportivas en otras provincias o comunidades. Es un problema de prioridades. Mucha gente piensa que con ir a una academia o a un profesor particular ya se cumple con la dosis diaria de estudios, pero eso no siempre es así. Suele pasar que muchos alumnos solo van a la academia para hacer los deberes de clase y volver a casa. Y creemos que es un uso incorrecto que se hace de este tipo de ayudas. Lo ideal es hacer los deberes en casa y que la academia sirva para resolver las dudas concretas. Si vamos a un profesor particular para hacer la tarea, no sabemos realmente si sabemos hacer esas actividades o no, sobre todo si son de esas academias masificadas donde la atención personalizada es mucho más complicada de llevar a cabo. Un profesor particular o academia de apoyo escolar es un poderoso aliado si sabemos sacarle partido. Como estudiante debes saber que hacer diferentes actividades además de estudiar es muy positivo, pero debemos hacerlo sabiendo que el descanso forma también de un aprendizaje correcto y que tu prioridad son tus estudios. Juntarte con personas que no te convienen. A nadie le gusta que le digan con quién debe juntarse y con quién no. De hecho, en muchas familias suele ser un tema que da muchos dolores de cabeza. Es un tema polémico, por un lado porque los jóvenes como personas tienen derecho a tener los amigos que queramos. En menores de edad suele ser el origen de problemas entre padres e hijos, porque consideran que son malas compañías basados en cosas subjetivas como el aspecto, los gustos, etc. En este punto no nos referimos exactamente a esto, no se trata de prejuzgar a los demás, sino que entendemos que una persona te conviene o no si hace que te vaya mejor o peor. Como estudiante debes pensar y reflexionar para ti solo como algo interno qué es lo más importante para ti. La regla para saber esto es hacerte esta pregunta: ¿estar con esta persona o estas personas hace que me vaya peor en los estudios? Si la respuesta es sí, no necesitas que nadie te diga nada, la respuesta ya la tienes. Tenemos que decidir qué nos conviene, y según el primer punto de este vídeo, nuestra prioridad, lo más importante para nosotros como estudiantes, es ir bien en nuestros estudios, y todo lo que lo entorpezca o empeore nuestros resultados no es bueno para nosotros. Un amigo o amiga de verdad es aquella persona que se preocupa por ti, y te dirá si estás siendo relajada en tus estudios, y nos ayudará cuando lo necesitemos. Una persona que solo nos anima a hacer cosas que nos perjudican, como faltar a la escuela, tener un mal comportamiento, acercarse a las drogas, a la delincuencia, etc. Este tipo de personas no son amistades sanas. No hay que dejarse llevar por la presión de grupo, ni hacer las cosas solo porque los demás las hacen. Esforzarse lo mínimo para el aprobado. Muchos estudiantes no usan todo su potencial en la escuela, cumplen con lo mínimo, pero nada más. Es lo que se llama la ley del mínimo esfuerzo. La estrategia suele ser que una vez que se inicia el curso escolar, tantean la asignatura y van haciendo lo mínimo para conseguir un aprobado raspado. Aún pudiendo obtener buenas calificaciones, prefieren pasar el día con otras cosas para distraerse. Este punto es muy parecido al 3, donde el estudiante piensa que algo es muy sencillo y no se esfuerza, pudiendo suspender. En este caso, el alumno, independientemente de que ya tenga conocimientos previos de la asignatura o no, solo hace el mínimo esfuerzo para cumplir. Aún pudiendo sacar notas muy altas, deciden que con aprobar la nota es suficiente. Es lo que se llama vivir de la renta. ¡Págueme la renta! Es un error tirar de la ley del mínimo esfuerzo. Cuando detectes que una asignatura se te da bien, que tienes conocimientos previos sobre ella, es cuando tienes que aprovechar la ocasión para sacar la máxima nota posible, que si puedes, tienes que ir a por ello. Si a alguien se le da muy bien algo, por ejemplo, un deportista, siempre piensa cómo obtener los mejores resultados. El estudiante tiene que tener también este tipo de pensamiento positivo. Tener mala actitud. Es uno de los peores errores que se pueden cometer como estudiante. Conocemos muchos casos de alumnos que a pesar de obtener buenas notas, su actitud hace que lo tiren todo por la borda.
Hay casos que se pueden considerar leves, donde a veces se interrumpe la clase con risas, sonidos, etc. Y otros casos más graves donde entra la violencia de todo tipo y que pueden acarrear graves problemas para el alumno, incluso llegando a la expulsión de los centros educativos. Una persona que es incapaz de controlar su genio o tiene actitudes que interrumpen las clases, le costará mucho más lograr sus objetivos, no solo en la escuela, sino también en el trabajo, en su vida personal y familiar. A veces nos encontramos con buenos estudiantes, pero que rápidamente pierden los papeles y tienen tendencia a discutir y a pelear con otros. Este tipo de alumnos tienen este punto débil que en ocasiones es utilizado por otros alumnos a propósito para provocar el caos e interrumpir las clases. Si tienes problemas con tu genio, pierdes la paciencia con facilidad o tienes tendencia a interrumpir en clase, esto podrá ser usado por otros para provocarte. Lo ideal es hablarlo con un profesor, un tutor, un orientador escolar, etc., para ver cómo controlar o solucionar esta situación. Estudiar solo unos días antes del examen. Según el nivel educativo, según el estudiante, según la asignatura, estudiar los 2 o 3 últimos días antes de un examen es, en la mayoría de los casos, asegurarse un suspenso. Sin embargo, es una práctica muy extendida entre los estudiantes de secundaria. Muchos lo consideran la forma normal de preparar un examen. Lo confían todo a un par de tardes durante muchas horas seguidas a leer el tema, confiando en su memoria a corto plazo y a la suerte. En ocasiones, al leer por primera vez el tema, es cuando se dan cuenta que es más temario del que pensaban, que tienen que estudiar cosas que ni sabían que existían, ni sabían que se habían dado en clase. Es cuando se empiezan a desesperar y se ven tentados a preparar chuletas o trampas para copiarse. Como vemos, un error puede llevar a otros. No es recomendable, por ejemplo, dedicar el último día a estudiar muchas horas o pasarse la noche despierto estudiando, porque además de tener todas las ideas mezcladas en la cabeza, estaremos muy cansados y con mucho sueño durante el examen. Vale, profe. Entonces, ¿cómo se estudia? ¿Cómo se preparan los exámenes, por ejemplo, en la secundaria? Lo primero es tener una rutina diaria de estudio, que consiste en leer y repasar todo lo que se ha explicado ese día en clase, apuntar las dudas y preguntarlas al profesor cuando toque con él la siguiente clase. Eso en todas las asignaturas. No se trata de memorizar, solo de leer y apuntar lo que no entiendas para que te lo expliquen. No olvides leer diariamente todo lo que se dé en clase. Un día a la semana, por ejemplo un viernes, relees lo que estuviste leyendo diariamente, con las dudas resueltas. Intenta hacer algunos ejercicios en caso de que existan, y todo esto relajado y sin tensiones. Cada semana que pase te miras y relees por encima lo de lo anterior, solo para recordarlo. A medida que tengas la fecha del examen fijada, tus repasos deberán ser más intensos, aunque no te costará mucho si lo has estado haciendo diariamente, porque ya te lo sabrás o te lo sabrás casi todo. Habrás dedicado muchas horas, pero distribuidas en el tiempo, relajado, y a tu cabeza le da tiempo a entender mejor las cosas, y te acordarás del tema incluso después de haber pasado mucho tiempo. Pero si lo dejas todo a última hora, cuando vayas a estudiar todo será nuevo. A veces ni te acuerdas si algo lo han explicado o no. Tendrás que estudiar muchas más horas seguidas, agobiado, y no podrás asimilarlo todo. Y si consigues aprobar, la nota no será muy buena, y lo que estudies lo olvidarás rápido. Por lo que si esos conocimientos son útiles para temas más avanzados, tendrás que volverlos a estudiar otra vez más adelante. Sin embargo, si lees diariamente, poco a poco y sin presiones, irás absorbiendo mucho mejor el temario y controlarás mejor el contenido, podrás obtener mejores calificaciones y sobre todo porque lo que se estudia poco a poco con repasos es más fácil que se quede grabado en la memoria de medio y largo plazo. Aprenderás más y tu base será lo suficientemente buena como para entender mejor los temas más avanzados. Somos personas y no grabadoras y necesitamos un tiempo para ir asimilando los contenidos poquito a poco, utilizando diferentes técnicas de estudio, porque no todo es memorizar y soltarlo como un loro, es entender lo que estamos estudiando. Todo eso no se puede hacer la noche anterior al examen. Algunas conclusiones.
Este vídeo no pretende ser un conjunto de soluciones mágicas para aprobar. Es una lista de problemas que los profesores suelen detectar en sus alumnos y que a veces los estudiantes no saben que son el origen de sus dificultades en la escuela, por lo que lo primero es identificar el problema, luego admitir cómo nos afecta y finalmente ver cómo lo podemos solucionar para mejorar nuestro rendimiento académico. Cada persona es diferente y su situación personal es diferente, y aunque al explicar estos problemas podemos generalizar, no todas las personas pueden resolverlos tan fácilmente, pero sí es importante saber que si tenemos uno de estos problemas, tenemos que ver cómo solucionarlos, solos o con ayuda. En esta lista solo hay 10 de las situaciones que suelen darse, todas ellas basadas en problemas y situaciones reales que se han observado en muchos alumnos. La intención es que todas aquellas personas con problemas similares pueden encontrar la solución y mejorar su vida escolar. Si te has visto en situaciones parecidas o quieres comentarnos algo, puedes dejarlo aquí abajo en comentarios. Si te ha gustado este vídeo y quieres que hagamos más, dale like, suscríbete y dale a la campanita. Es un momentito y estarás ayudando mucho a este canal.